Y si el Estado y el gobierno no funcionan, tendrá que ser el empresariado que saque la cara porque hay gente que lo necesita. Ya está con nosotros Cayetana Aljovín. Pensé que no llegabas, Cayetana. Muchas gracias por estar acá. Encantada, Nicolás, por la invitación. Esto que está pasando, sinceramente me parece extraordinario, porque somos el país del desencuentro, lamentablemente, ¿no? Que se ha expresado mucho en el terreno político y lo que necesitamos es encontrarnos, ¿no? Y creo que tenemos bastantes puntos de encuentro, ¿no? Y claro, es difícil, es tedioso, pero sí creo que tenemos varios puntos de encuentro que deberíamos trabajar justamente para reencontrarnos, ¿no? Y creemos, ¿no es cierto?, que sí hay en el Perú, ¿no es cierto?, una serie de organizaciones, sobre todo de base, que son las que nos han permitido salir adelante en los últimos años, Nicolás. A raíz del COVID, creo que el trabajo que han hecho los comedores populares y ahora las ollas comunes ha sido fundamental. Si no, miles de personas hubieran caído realmente en el ¿Te desamparo. acuerdas las banderitas blancas, no? O sea, diciéndole a la gente, quédate en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa? Si me quedo en casa y no trabajo, no como. Y eso es lo primero que nos saltó a la cara, ¿no? Efectivamente. Y te digo, las ollas comunes han sido justamente la respuesta, ¿no es cierto?, frente al problema del COVID y ahora frente a la crisis alimentaria, ¿no? Entonces, nosotros como empresarios creemos que es importantísimo brindarles apoyo y estar junto con ellos, ¿no? Porque si no, esto va a ser mucho más gravoso de lo que viene siendo hasta el momento, ¿no? Bueno, esto obliga también, no, primero, antes que nada, agradecer el apoyo a la campaña. Ustedes tienen además su propia campaña que se llama Armada de Hierro, ¿no es cierto? Es. ¿Qué cosa es Armada de Hierro exactamente? Mira, Armada de Hierro es un programa que se creó en el año 2019 para hacer frente a la anemia infantil, que es una preocupación que tenemos desde el empresariado y específicamente desde la Sociedad Nacional de Pesquería. No podemos ser un país que hable de competitividad y productividad cuando 4 de 10 niños peruanos sufren anemia. Entonces decidimos desde la Sociedad Nacional de Pesquería comprarnos el pleito de la lucha contra la anemia. Y comenzamos a hacer campañas para que ningún niño ni niña del sector pesquero, es decir, una hija o hijo de un colaborador del sector pesquero, tenga anemia. Y luego lo expandimos hacia los hijos e hijas de nuestras comunidades. Vino el COVID y lamentablemente Salud y MINSA estuvieron enfocados en atender el COVID y decidimos que no podíamos dejar este programa en stand-by, sino creímos que había que reformularlo y ahí fue que comenzamos a apoyar a las ollas comunes y comedores populares en esta lucha contra la anemia. ¿Por qué? Porque son las madres de los comedores y las ollas comunes que también difunden toda esta información respecto a la anemia. Y además, así también colaborábamos con la crisis alimentaria que veíamos que se estaba produciendo, Nicolás. Entonces, ahora que ya MINSA y Salud ha vuelto, ¿no es cierto?, a ver el COVID, pero también otros programas, estamos retomando también ese tema, ¿no? Entonces son dos vertientes. Claro, porque, es decir, si tú tienes una industria tan potente como la pesquera, que produce tantas divisas para el país, que somos el primer productor, ¿en qué lugar estamos en el mundo en harinas de pescado? Somos los campeones mundiales. Claro. En el podio somos los primeros. Claro. En la producción de harina de aceite de pescado. O sea, somos los primeros en el mundo en producir harina de aceite de pescado. Eso significa que tenemos una riqueza inmensa y tenemos chicos anémicos, chicos desnutridos, tenemos gente que come por debajo del consumo de proteínas de lo que debía consumir. Entonces acá hay, o sea, es una responsabilidad del Estado, es cierto, ¿no es cierto? Es verdad, pero si nos sentamos a esperar que los políticos y el Estado hagan lo que tienen que hacer... Y creo que esa es una buena reflexión, Nicolás. O sea, siempre hemos dicho, el Estado tiene que hacerlo, pero ya sabemos que el Estado y el gobierno no funcionan. Entonces, como empresarios no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si el Estado y el gobierno no funcionan, sí tenemos que reclamar que funcione, pero en paralelo tenemos que actuar. O sea, esa discusión de a mí no me toca hacer la escuela, a mí no me toca hacer la posta, a mí no me toca hacer el programa, creo que ya pasó, Nicolás, porque la realidad es que hay una necesidad. Y si el Estado y el gobierno no funcionan, tendrá que ser el empresariado que saque la cara porque hay gente que lo necesita. Para hacer todo lo que hay que hacer, mira, se habló, por ejemplo, de este tema de las obras por impuestos. Ya está claro que en una determinada comunidad hay algo que hay que hacer, un colegio, un hospital, un reservorio de agua, lo que sea, y está años la gente esperando. Bueno, si no lo hace el gobierno, lo hace la empresa por obras por impuestos, y que se amplíe la posibilidad de obras por impuestos. Y ahí lo que tendríamos que hacer sí es
simplificar el proceso de horas por impuestos, porque yo he visto muchos empresarios que han hecho horas por impuestos y después, como hay cambio de autoridades, las autoridades no les quieren reconocer la obra que está ahí, que tú la ves físicamente y no la quieren reconocer porque fue del alcalde anterior o fue el gobernador anterior. Entonces, eso no puede pasar, ¿no? Debería ser algo ya automático. Ahora se pueden hacer cosas extraordinarias. Mira, yo he comido, yo no sé, mis ancestros debe haber habido, no sé, navegantes. O no. Yo como pescado de una manera increíble. Y una de las cosas que me gustan son las anchoas, las sardinas, esas cosas que saben fuerte. Yo soy un gran consumidor de sardina. Hasta que he comido anchoveta peruana enlatada. O sea, no vuelvo a comer sardinas. O sea, es el mejor producto que he comido en mi vida y es peruano y es por exportación. Los peruanos deberíamos estar consumiendo esa sardina. O sea, no es una sardina, es anchoveta enlatada de calidad mundial. Tenemos un gran potencial, Nicolás, ¿no es cierto? La pesca artesanal recibe una cuota bien importante. Son entre 150.000 y 200.000 toneladas para hacer justamente consumo humano directo, que son las latas que tú mencionas, ¿no? Y creo que ahí tenemos un gran potencial. El tema es que no vemos que existan, ¿no es cierto?, la cantidad de latas en el mercado que deberían existir con esa cantidad de cuota que se da para Pero hay que buscar la forma de que eso llegue, porque qué calidad de producto. Te lo juro, ¿eh? Qué calidad de producto. O sea, no lo estoy comiendo porque sea peruana y para ayudar a la industria. No, lo estoy comiendo porque es lo mejor que he comido en mi vida de ese tipo de producto. Entonces yo creo que hay tantas cosas por hacer. Mira, no tenemos lamentablemente tiempo ahora, Cayetana, pero yo te quiero comprometer a que hagamos más cosas. O sea, nosotros, nuestro lema es somos la voz de los que no tienen voz, porque creemos que en el Perú ha habido, lamentablemente, ha tenido que ocurrir la pandemia para que mucha gente abra los ojos sobre un Perú al que no se quería mirar y sobre el que nosotros venimos hablando hace años, ¿no? Sobre la informalidad, sobre la precariedad de la vida de la gente, sobre la falta de acceso a los servicios, sobre el estado de los colegios, los estados de las postas médicas, la falta de chamba, ¿no es cierto?, estable, el no tener que vivir al día. Felizmente esto ya es parte de la agenda nacional en este momento, ya nadie se atreve a evadir esa agenda, ya los ha reventado en la cara con la pandemia. Pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es, sí, yo creo que se han abierto los ojos, pero también, ¿no es cierto?, hay un compromiso real del sector privado, del empresariado, para hacer frente a toda esta problemática, ¿no? Y frente a la agenda no ser indiferente, sino justamente tomar acciones concretas. O sea, hoy es el momento, ¿no? Claro, porque es una tentación. O sea, si hay un boom, estás en alguna industria exitosa, puedes encerrarte en tu, ¿no es cierto?, en tu burbuja. No puedes, Nicolás. No puedes porque no es sostenible. Claro, o sea, no puedes hacer como eso que estás viviendo tú, es lo tuyo y tú no te sales de ahí, no te importa, no miras para el frente, ¿no es cierto? Porque eso es un boomerang. Esa mirada, ¿no es cierto?, que puede haber sido una mirada del pasado, ya no se da en este momento. Porque si no, tu industria, tu empresa ya no es sostenible. Tienes que ser tú justamente partícipe y también tomar acción frente a lo que viene pasando para que tu industria y tu empresa pueda continuar a lo largo del tiempo. Si no, está condenada al fracaso y a la desaparición. Es una perspectiva distinta al mundo empresarial, Cayetana. Pero por supuesto. O sea, yo creo que esta pandemia o sea, te tiene que haber roto la cabeza. O sea, a cualquiera que no está mirando esta realidad tiene que mirarla. O sea, pero por mirarla, porque no es solamente un asunto de sensibilidad. No. Es un asunto de proyecto a largo plazo, digamos. Por eso te decía, si no, tu negocio, tu empresa no va a ser sostenible. O sea, no es un tema de, como tú dices, de sensibilidad, sino de sostenibilidad como sociedad. De sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Cayetana, me da mucha pena, pero tenemos que terminar. Te comprometo para venir y tú hablar. Dime el día y vienes con tu tonelada de bonito también, dicho sea Está bien. para que esto no pare. Está bien, me parece bien. Te comprometo. Va a venir Cayetana Aljoví de la Sociedad Nacional de Pesquería con su tonelada de bonito para las ollas comunes. Muchas gracias. Encantada, por estar Nicolás. con nosotros, Cayetana. Un gusto conversar contigo.